El tema de hoy corresponde a sistema tegumentario. El tegumento es el órgano más grande y pesado del cuerpo y está constituido tanto por la piel y también por sus diversos anexos, que estos van a incluir las glándulas sebáceas, las sudoríparas, el cabello y también las uñas. La piel cubre todo el cuerpo y se continúa con la mucosa en los labios, el ano, la nariz y los bordes anteriores del párpado, así como los orificios externos del aparato urogenital. Algunas de las múltiples funciones de la piel incluyen la protección contra agresiones físicas, químicas y biológicas. Está también el establecimiento de una barrera impermeable, la absorción también de la radiación ultravioleta, tanto para su protección como también para la síntesis de vitamina D. También participa dentro de la excreción, como ocurre en el caso de la sudoración, y también la termorregulación. También es importante la vigilancia del medio externo mediante sus diversas terminaciones nerviosas y la defensa inmunitaria del cuerpo. La primera parte que vamos a revisar corresponde a la piel, que está compuesta por un epitelio plano estratificado con un estrato córneo, o una capa cornificada, conocida como epidermis, y también está compuesto por una capa que es más profunda, de tejido conjuntivo colagenoso, en cierta parte laxa y en otra densa y regular, que se conoce como la dermis. Acá en el esquema podemos ver que en la parte superior destaca el epitelio, que se ve más basófilo, más oscuro, con esta capa gruesa, que parecen como unas especies de telas de cebolla en capa, que corresponden a queratina, y todo lo que está por debajo del epitelio va a ser la dermis, o el tejido conjuntivo adyacente. La epidermis y la dermis se interdigitan. ¿Qué quiere decir esto? Tiene esta morfología, esta como estructura. ¿Y qué van a generar? Van a formar crestas, van a generar estas crestas epidérmicas que corresponden a estas ondulaciones de la epidermis, y crestas dérmicas, que van a ser estas, o papilas dérmicas, que están separadas por una membrana basal, que es la que hemos destacado en las clases anteriores. Con frecuencia, una papila dérmica se subdivide también en dos estructuras secundarias, con una cresta o un surco interpapilar, y intermedio que van a provenir de la epidermis, que son estas estructuras. Bueno, prueba de estas interdigitaciones son las crestas de las yemas de los dedos, los cuales constituyen las huellas digitales. En muchos textos se hablan de que la piel está constituida por la epidermis, la dermis y la hipodermis, pero en este caso la hipodermis, que es más bien profunda, no la vamos a considerar como parte del tejido tegumentario o la piel. La piel se puede clasificar como gruesa, como la que podemos encontrar en la planta de los pies y la palma de las manos, y también como una piel delgada que va a cubrir todo el resto del cuerpo. Puesto que el grosor de la epidermis suele ser obvio al microscopio, se presenta aquí la epidermis como una piel delgada que mide aproximadamente entre 0,1 a 0,5 milímetros, y mientras que la piel gruesa, o también conocida como piel acral, el estrato, el número de capas que posee, mide un poco más, mide alrededor de 0,5 milímetros, y como les decía, la podemos encontrar en la planta de los pies, en la palma de las manos, y esa es conocida entonces como piel acral. La epidermis de la piel gruesa, que es lo que generalmente se esquematiza, tiene 5 estratos o capas que están bien desarrollados. Vamos a encontrar el estrato basal o germinativo, después vamos a tener el estrato espinoso,
que entre los dos en algunas partes se conoce como el estrato de Malpighi. También vamos a encontrar el estrato granuloso, que es más bien basófilo, el lúcido, que bueno, acá no se observa, pero generalmente se ve como una zona bastante clara, y el estrato córneo, que va a ser la capa que va a estar queratinizada. En la piel, en cambio, el estrato lúcido y granuloso es mucho más delgado, generalmente son células, más que una capa, son células interpuestas entre sí, y no se logra ver siempre a simple vista. Entonces vamos a tener que en una piel gruesa vamos a encontrar claramente estos 5 estratos, mientras que en una piel delgada solamente vamos a ver el estrato germinativo, el espinoso y el estrato córneo así claramente. El estrato basal o germinativo es el más profundo y está constituido por una sola capa de queratinocitos que tienen una forma cúbica, pero más bien alta, que tiene una alta actividad mitótica en contacto con la lámina basal. Estos queratinocitos de los estratos más superficiales se originan en esta capa y en algún momento dado van a empezar a migrar desde esta capa basal hacia la superficie, donde finalmente se van a descamar. También están presentes en esta capa otros tipos celulares como son los melanocitos y también las células de Merkel. Esto pasa tanto en el estrato basal de una piel gruesa como una piel delgada. Y acá tenemos, bueno, aquí tenemos una imagen de una epidermis donde en el estrato basal vamos a encontrar las células basales, que son más bien cúbicas, y entre medio van a aparecer estas células que se notan distintas, que corresponden a las células de Meckel. Y acá si ocupamos una técnica inmunistoquímica, que si recordamos funciona a través de la reacción antígeno-anticuerpo, vamos a ver que estas células van a responder a citoqueratina 5-6, que vamos a encontrar en estas células que están en continuo contacto con la membrana basal. Y acá tenemos otra técnica inmunistoquímica, que es un Ki-67, que mide el índice de proliferación que tienen las células, y las células que van a estar marcadas en este caso, que están hacia la porción basal, vamos a ver que tienen una alta actividad mitótica, a diferencia de las que existen hacia el estrato superior del epitelio, y esto es debido a que están metabólicamente activas y generando más células para ir reemplazando en el fondo este estrato e ir revitalizándolo día a día. El estrato espinoso tiene capas de célula espinosa. Esta es una capa gruesa que está constituida por queratinocitos poligonales con actividad mitótica también, al igual que las células del estrato basal, y que están en proceso de maduración, que son las células espinosas finalmente. Estas se van a interdigitar entre sí mediante distintas prolongaciones, a través de las cuales van a generar puentes intercelulares que van a ser, o sea, van a ser uniones donde van a participar uniones desmosómicas, como se logran ver acá como unas especies de espículas que salen de la membrana celular. El citoplasma es rico en tonofilamentos, organelos y también en gránulos cubiertos por membrana. Las células de Langerhans se encuentran en esta capa, y al igual que en la piel gruesa, en la piel delgada, también vamos a encontrar este estrato bien grueso, pero igual su número de capas puede que varíe un poco, pero se va a encontrar presente. Acá lo mismo, con la técnica inmunistoquímica, a través del anticuerpo E-caderina, que participa dentro de estas uniones intercelulares, es posible evidenciar que en este estrato, bueno, esto es una piel más delgada, logra ocupar gran parte de la porción, en este caso del epitelio, y se ve como, o se logra evidenciar cómo este marcador de membrana va marcando la silueta de cada célula que compone este estrato espinoso. El estrato granuloso
tiene solo de 3 a 5 capas de grosor, con queratinocitos nucleados, también tienen forma poligonal, pero esta vez tiene una forma más aplanada, y un complemento normal de orgánulos y gránulos de queratohialina, y también que van a cubrir esta membrana. En el caso de la piel fina o delgada, este estrato está más bien reducido a una capa celular, pero probablemente se encuentran algunas de sus células individuales dispersas por ahí, generando una capa. Acá también, con un marcador, con un anticuerpo que corresponda a CK10, también es posible evidenciar que se ve marcada muy nítidamente, en este caso, el estrato granuloso, donde el estrato lúcido se ve más bien claro y el estrato basal no marca. Entonces es un anticuerpo relativamente específico para este estrato. El estrato lúcido, o también conocido como estrato transparente, tiene una capa fina, bien definida, que está constituido por queratinocitos que están poco teñidos y que están llenos de queratina. Estas células no tienen orgánulos y tampoco tienen núcleo. En el caso de la piel delgada, esta capa está ausente, pero probablemente se encuentren algunas de sus células de forma individual dispersas, no como una estructura laminar, sino como células aisladas. Y acá también con un cóctel de citoqueratinas, que se conoce como pancitoqueratina, más que evidenciar el estrato granuloso y el estrato córneo que se logra ver marcado acá en café, que quiere decir que la marcación es positiva, vemos que el estrato lúcido no marca, casi desaparece. Eso no quiere decir que aquí hay un artefacto o hay un problema de corte, sino que es importante para interpretar esto, conocer los componentes y saber de que no va a marcar esta lámina, este estrato. La última capa, que es el estrato córneo, o capa de células cornificadas, está compuesta por varias capas de queratinocitos que se dice que están desvitalizados. ¿Por qué? Porque están anucleados y en el fondo son células muertas que tienen una forma plana, y se les llama que estas células corresponden a escamas. Estas se van a desprender de la superficie y pueden existir hasta 50 capas de queratinocitos en la piel más gruesa, que en el fondo va a brindar protección al roce que puede generar la fricción que puede ocurrir tanto en las manos como en la palma de los pies. En el caso de la piel delgada, existe solo una o alrededor de 5 capas de queratinocitos o de escama que van a constituir este estrato, como les decía, en las pieles más delgadas, como ocurren en los párpados. Lo mismo, la misma imagen anterior, la misma imagen anterior, que a través de este cóctel de pancitoqueratinas, que son proteínas específicas que se expresan en ciertos tipos celulares, vemos que el estrato córneo hacia superior está bien marcado, y si se fijan, acá la diferencia del estrato granuloso, acá vamos a ver que el citoplasma está marcado, y al final, donde tiene marcación citoplasmática, va a delimitar en el fondo el núcleo, a pesar de que no lo está marcando, y acá arriba vamos a ver un manto de tinción donde no vamos a percibir los núcleos, porque en esta capa, en este estrato, no van a existir, son células anucleadas. La epidermis está constituida por 4 tipos celulares, donde tenemos los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Aproximadamente el 95% de las células de la epidermis son queratinocitos, y su morfología es responsable de las características de los 5 estratos que ya vimos recién. Por lo tanto, los queratinocitos van a ser los que le van a dar estructura y van a formar los estratos de la epidermis. Pero ahora vamos a revisar una a una las células que componen entonces este tejido. Bueno, los queratinocitos, a nivel del estrato basal,
van a sintetizar haces de filamentos intermedios que van a estar compuestos tanto por queratina 5 y queratina 14, que se van a conocer como filamentos de queratina, o también conocidos como tonofilamentos. Conforme las células del estrato basal pasan al siguiente estrato de la epidermis, o sea, van subiendo hacia el estrato espinoso, van a continuar fabricando queratina, pero en lugar de formar queratina 5 y 14, van a sintetizar queratina 1 y 10. Y rodean esta fibra, que aún se van a conocer como tonofilamentos, con un material llamado queratohialina, cuyos principales componentes son la filagrina y la tricohialina, y también proteínas ricas en histidina y cistidina. Conforme estos tonofilamentos envueltos en queratina, van a aumentar en cantidad, van a formar haces cada vez mayores de gránulos de queratohialina que no va a estar capsulado. A medida que las células del estrato granuloso se dividen, sus organelos incluidos en el núcleo son destruidos y estas células muertas son empujadas en dirección al estrato lúcido. En este momento, estas células que están desvitalizadas, como les había comentado anteriormente, están totalmente llenas de gránulos de queratohialina, que ahora van a recibir el nombre de eleidina. Las células del estrato lúcido son empujadas hacia el estrato córneo y se les van a llamar escamas, y estas van a estar llenas de queratina. El complejo que se genera de queratohialina con queratina de estas escamas se van a depositar en la cara interna de la membrana celular, formando una cubierta de células que están cornificadas. Esta cubierta de células es reforzada por al menos 3 proteínas, como son la involucrina, la loricrina y las proteínas pequeñas ricas en prolina. El contenido de los cuerpos de Odland, que son liberados por las células del estrato espinoso y el estrato granuloso, van a formar una envoltura lipídica que van a proporcionar una barrera impermeable. La envoltura de estas células conificadas y la de los lípidos van a constituir una estructura que se va a conocer como envoltura compuesta de células conificadas. Las capas superficiales del estrato córneo se van a descamar a la misma velocidad a la que se van a sustituir por la actividad mitótica que vamos a encontrar en el estrato basal y también en el estrato espinoso, manteniendo así la integridad de la cubierta de las células cornificadas que está compuesta. Otro tipo celular que encontramos es el melanocito, que su origen se dice que son derivados de la cresta neural. Estos van a migrar al estrato basal durante el desarrollo embrionario y algunos se mantienen sin diferenciar incluso en edad adulta, reservados, y se van a considerar o se van a estar reservados para mantener la población de melanocitos a posteridad. Estas no van a formar conexiones con los queratinocitos, o sea, no van a tener uniones intercelulares mediante desmosoma, pero algunos pueden constituir hemidesmosomas con la lámina basal para poder anclarse y no quedar sueltas por ahí nadando. Los melanocitos van a enviar prolongaciones largas, que son unas especies de dendritas, que van a ingresar en el estrato espinoso. Estas células tienen melanosomas en su citoplasma, donde se va a sintetizar la melanina, y se forman asociaciones también con varios queratinocitos, que son unas especies de unidades, donde se van a traspasar estos melanosomas para producir finalmente el pigmento de melanina. Su población es equivalente a un 3% de las células epidérmicas. Los melanocitos sintetizan el pigmento llamado melanina, donde los melanosomas localizados en su citoplasma se activan para producir melanina. En el caso, hay dos tipos de melanina. Está la eumelanina, que es la proteína característica en los cabellos oscuros, y el otro tipo de melanina es la feomelanina, que es el que está presente en los cabellos colorines o también rubios. Una vez que los melanosomas se llenan con melanina, viajan a través de las prolongaciones de los melanocitos, de estas dendritas, y son liberadas en el espacio extracelular. Entonces, ¿qué pasa acá? Los queratinocitos del estrato espinoso van a fagocitar estos melanosomas que van a estar cargados con melanina. Entonces los melanosomas
van a migrar a la región nuclear del queratinocito y van a formar una especie de barrera o una sombrilla protectora contra los rayos ultravioleta del sol en el queratinocito, que va finalmente a proteger el núcleo y a los cromosomas que va a contener. Después los melanosomas son destruidos por los lisosomas de los queratinocitos. Entonces los va a digerir completamente. Entonces tenemos que los rayos ultravioleta van a aumentar la producción de melanina y a su vez su oscurecimiento y también su endocitosis. En el caso de los individuos de piel blanca, de las personas pálidas, tienen menos melanosoma que se van a congregar alrededor del núcleo. Por tanto, o al revés, en el caso de la piel oscura, van a presentar más melanosomas y vamos a tener una capa protectora más gruesa a nivel del núcleo. Acá podemos observar a través de un marcador específico para melanocitos como es el melaná, podemos evidenciar la presencia de ellos a nivel del estrato basal y parte del estrato espinoso. Y acá tenemos una tinción histoquímica que es para detectar melanina, que es a través de esta técnica que se llama Fontana-Mason. Y acá podemos ver cómo el melanocito, a través de los melanosomas, que va a transmitir a los queratinocitos que están hacia arriba, y estos van a fagocitarlos, los van a interiorizar y finalmente se van a depositar alrededor del núcleo para proteger el material genético. Las células de Langerhans, también conocidas como células dendríticas, por las largas prolongaciones que tienen, estas derivan de la médula ósea y se van a localizar principalmente en el estrato espinoso. Estas actúan como células presentadoras de antígeno en la respuesta inmunitaria. Su núcleo tiene numerosas indentaciones y su citoplasma contiene además de organelos habituales, van a tener gránulos de Birbeck, que son vesículas elongadas con un extremo esférico. Las células de Langerhans no establecen contacto desmosómico con las células del estrato espinoso y van a expresar distintos marcadores de superficie. Entonces, ¿cómo actúan estas células de Langerhans? Bueno, cuando endocitan un antígeno, estas células van a migrar hacia la dermis, donde van a entrar en contacto o van a entrar al vaso linfático para poder digerir este antígeno y en el fondo como enviarlo o presentarlo a un ganglio linfático cercano, donde se va a presentar su antígeno a los linfocitos T para activar la respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío. Y finalmente las células de Merkel están dispersas entre las células del estrato basal y son más abundantes en la punta de los dedos. Las terminales aferentes se aproximan a estas células formando un complejo celular de Merkel con neurita, que se cree que actúan como mecanorreceptores, ¿qué quiere decir esto? Que son receptores del tacto. Hay algunas pruebas de las que las células de Merkel se originan en la cresta neural y también pueden tener una función neurosecretora. La dermis de la piel, que yace directamente debajo de la epidermis, deriva del mesodermo. Esta está constituida por tejido conjuntivo colagenoso denso irregular, que contiene sobre todo colágeno tipo 1 y numerosas fibras elásticas que ayudan a fijar a la piel a la hipodermis, que está más hacia profundo. La dermis como tal se subdivide en dos capas. Tenemos la capa papilar, que es laxa, que está como entretejida, que está compuesta sobre todo por las crestas dérmicas primarias y secundarias, en una región superficial que se interdigita con las crestas epidérmicas de la epidermis. Y vamos a tener la dermis reticular, que es más profunda, gruesa y densa,
La interfaz entre la capa papilar y reticular logra ser, no es muy clara, pero acá se logra observar, como le hemos dicho siempre, por debajo del epitelio vamos a tener el tejido conectivo laxo, que es bastante celular. Vamos a tener una gran presencia acá de fibroblastos, que son estas células que se logran ver acá. Van a existir presencia de capilares, que van a nutrir el epitelio. Y vamos a tener por debajo de esto la capa reticular, que tiene estos haces gruesos, que en el fondo son fibras colágeno tipo 1, que forman estos haces amorfos, bastante acidófilos, que tienen una orientación desordenada, y todo esto es para resistir las fuerzas de tensión y tracción que se van a producir a nivel de la superficie en la epidermis. Las crestas térmicas muestran terminales nerviosas que están encapsuladas, como son los corpúsculos de Meiser, así como también de asas de capilares que pueden nutrir la epidermis vascular. Pucha que se mueve esto. La capa más profunda de la dermis va a albergar los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, y también los bulbos terminales de Krauss. En el fondo, los corpúsculos de Pacini están encargados de percibir la presión y las vibraciones, mientras que los corpúsculos de Ruffini van a reaccionar ante la tensión cutánea, y se desconoce la función de las terminales de Krauss, pero dicen algunos autores que se creen que actúan como mecanorreceptores. Acá tenemos el caso del corpúsculo de Meiser, que son estos mecanorreceptores, que van a ser los que están encargados de percibir la presión, que están inmediatamente por debajo del epitelio, en la papila dérmica. Estos son estructuras capsuladas, y ¿qué más les puedo decir? Y en el fondo la estructura que tiene se dice que tiene una forma epiteloidea, de tipo epiteloidea. Y en el caso del corpúsculo de Pacini, está más hacia la profundidad de la dermis, en la dermis reticular, y también tiene esta estructura característica que se dice que pareciera que fuera una cebolla, porque tiene múltiples capas concéntricas, que va a tener, en el fondo, van a ser parte de esta neurona sensorial, que va a entrar en contacto después con esta vaina mielínica que va a conducir el impulso nervioso de tensión. Los anexos de la piel incluyen el pelo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y también las uñas, como estructuras que se originan del crecimiento epidérmico hacia el interior de la dermis e hipodermis, pero mantienen su conexión con todas estas estructuras anteriores, o sea, conviven, coexisten todas juntas. El folículo piloso es un órgano a partir de lo cual se desarrollan los pelos y se originan en invaginaciones de la epidermis que van a invadir la dermis y la hipodermis, o ambas. Se compone de una vaina radicular interna y una vaina radicular externa, que es la continuación del estrato basal y el estrato espinoso de la epidermis, y a su vez va a estar rodeada por una vaina de tejido conectivo dérmico. La vaina radicular interna se compone de 3 capas concéntricas, como es la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley y la capa de Hendle. En ubicación externa se observa una membrana basal que está engrosada, denominada membrana vítrea, que separa la dermis del epitelio del folículo piloso. Las terminaciones ensanchadas del folículo piloso también se llama raíz del pelo, donde se encuentra identada para ajustarse a la forma de la papila dérmica que hace presión sobre ella por debajo. Estas dos estructuras juntas se conocen como el bulbo del pelo. La papila dérmica es rica en capilares que van a nutrir las células del folículo piloso.
Y la estructura cutánea más dinámica y activa de todos en el organismo es el pelo, porque va cambiando y mutando constantemente. La totalidad de las células que componen la raíz del pelo se denomina matriz. La proliferación de estas células va a explicar el crecimiento del pelo y son homólogas a las células del estrato basal de la epidermis. Entonces vamos a tener que la capa de Henle consiste en una fila externa única de células cuboideas o cuboidales que hacen contacto con la capa más interna de la célula de la vaina externa de la raíz. La capa de Huxley, la cual tiene una o dos capas de células aplanadas solamente, y vamos a tener la cutícula de la vaina interna de la raíz, que está formada por una sobreposición de células con formas de escama, cuyas terminaciones libres se proyectan hacia afuera de la base del folículo piloso. Existe un pequeño haz de células de músculo liso que se une al folículo piloso y va a envolver la glándula sebácea y se va a insertar en los planos superficiales de la piel, y este va a ser, en este caso, el músculo erector del pelo. La piel delgada va a presentar folículos pilosos, mientras que la piel gruesa va a carecer de ellos. La glándula sudorípara tenemos que en dos formas, está la ecrina y la apocrina. En el caso de la ecrina, mide aproximadamente 0,4 milímetros de diámetro y llegan a ser entre 3 a 4 millones de ellas, y se encuentran principalmente en la palma de las manos y también en la planta de los pies. Estas se desarrollan como invaginaciones del epitelio del reborde dérmico que crecen hacia el interior de la dermis, con su extremo más profundo que se convierte en la porción glandular, que es la que vemos que está enrollada acá. Estas glándulas empiezan a funcionar poco después del nacimiento y son capaces de excretar en sudor alrededor de 10 litros al día, pero esto sí bajo condiciones extremas, donde son personas que están muy activas o están haciendo ejercicio así muy brutal. Estas son glándulas tubulares espirales, como les decía, las que están en esta porción, secretora, y la primera parte, la otra porción va a corresponder a un conducto excretor, el cual va a nacer de este ovillo, y que en este caso este ovillo se va a localizar tanto en la profundidad, tanto de la epidermis, o sea, de la dermis, perdón, y también de la hipodermis. Estas se encuentran en casi todas las superficies externas del organismo, excepto en el clítoris, en los labios menores, en el glande del pene y también en la cara interna del prepucio. Entonces tenemos que la porción secretora de la glándula, que es un epitelio cuboideo cilíndrico bajo, está compuesto por estas células oscuras, por células claras y también por las células miepiteliales. En el caso de las células oscuras, o también conocidas como mucoides, van a revestir la luz de la glándula y van a secretar una sustancia que es rica en mucopolisacáridos, y su forma es la de un cono invertido con un extremo ancho revirtiendo la luz, que es lo que se logra ver acá. Los extremos estrechados se ajustan para acomodarse entre las células adyacentes. ¿Ven? Acá se logra ver su porción basal, que es más estrecha que la apical. Los gránulos de secreción son moderadamente densos y contienen glicoproteínas y están localizados en la parte apical de la célula, y esto le va a generar que al teñirse con HE va a tener una coloración más bien basófila, oscura. Mientras que las células claras tienen una zona apical estrecha y una base más amplia, es más bien triangular o piramidal, que se va a extender hacia la lámina basal. Esta no contiene gránulos de secreción, pero sí van a acumular glucógeno. Estas van a tener un acceso limitado a la luz de la glándula
a causa de que las células oscuras están encima, que la están tapando. Por esto la secreción acuosa que van a liberar no lo van a hacer directamente, sino que lo van a hacer a través de unos canalículos intercelulares, que son los que tenemos acá, donde se van a mezclar con la secreción mucosa de las células oscuras cuando salgan hacia el lumen. Estas son eosinófilas, son más claras que las células oscuras. Parece obvio, pero este tipo de glándula es fundamental para la regulación de temperatura y el sudor porque va a contener iones tanto de sodio como potasio. Y el otro tipo celular que vamos a tener son las células mioepiteliales, que son estas células con capacidad contráctil que van a rodear la porción secretora de la glándula, y estas están envueltas por la lámina basal de las células secretoras, entonces van a generar la constricción para liberar el producto de secreción. Y acá en esta imagen podemos ver que estos lúmenes corresponden al túbulo colector, donde se va a ir el producto de secreción, y acá vamos a tener las porciones que corresponden a las glandulares, donde vamos a tener las células mioepiteliales que están pegadas, o sea, que están entre, en este caso, la célula clara y la célula oscura y la membrana basal. Aquí vamos a encontrar un tubo excretor que tiene un epitelio cúbico diestratificado, como aparece acá, y va a ser el que finalmente va a recaudar todo tanto el sudor como el material mucoso que se va a liberar hacia la epidermis. Este conducto secretor que les había comentado es el que va a continuar la unidad secretora a nivel de la base, pero a medida que va subiendo se va a estrechar al pasar por la dermis en su camino que va hacia la epidermis. Los conductos van a seguir un trayecto helicoidal a través de la dermis, siendo envuelto por queratinocitos a nivel de la epidermis en su camino hacia este poro sudoríparo que va a liberar el sudor. La glándula sudorípara apocrina se encuentra fundamentalmente en areola mamaria, en las axilas, en la región anogenital, en el conducto auditivo externo y también en párpados superiores, donde van a producir una secreción lechosa, viscosa, que se hace de repente maloliente por acción de las bacterias comensales de la piel que están en la superficie. Estas glándulas son grandes y siempre van a secretar hacia un folículo piloso adyacente y van a formar parte de la unidad pilosebácea. La porción secretora es de tipo tubular enrollado con una luz ampliamente dilatada a diferencia de las ecrinas. Las células secretoras suelen ser cúbicas bajas y de citoplasma eosinófilo y van a poseer una capa discontinua de células epiteliales en la base de las células secretoras y una membrana basal bien visible. Y las células en el fondo van a tener esta estructura hacia el lumen que corresponde a la forma en que van a liberar el producto de secreción, donde recuerden, aparte de liberar el producto como tal, van a eliminar también parte de su membrana plasmática. Estas se dice también que son estimuladas por hormonas sexuales, por los que comienzan a funcionar en la pubertad y también van a ir sufriendo cambios cíclicos en la mujer, que va a depender del ciclo menstrual o si está en un estado, en este caso, de embarazo o de lactancia. Las glándulas sebáceas se encuentran embebidas en la dermis y también en la hipodermis, en casi todo el cuerpo, con excepción de la palma de las manos y también la palma de los pies. Son más abundantes en la cara, en la frente y también en el cuero cabelludo. Estas también son estimuladas por hormonas sexuales masculinas y se terminan de desarrollar alrededor de la pubertad cuando comienzan a ser funcionales. El producto de secreción es el sebo, el cual es una mezcla del tipo de cera de tipo colesterol y también de triglicéridos.
Estas glándulas son apéndices de los folículos pilosos y las de mayor tamaño se van a relacionar con los folículos sebáceos, que tienen una gran apertura, que tiene una especie de poro. La porción secretora son alvéolos redondeados, que tienen un aspecto de racimo de uva, como se logra ver acá, los cuales se abren en conjunto a un conducto excretor pequeño asociado al folículo piloso. Por lo tanto, esa es la otra porción que corresponde a la unidad pilosebácea. Las células basales del alvéolo, en este caso, en esta porción, son pequeñas y representan a las células germinativas de la glándula, y estas se van a ir desplazando hacia el lumen a medida que crecen y aumentan las gotitas de lípidos en su citoplasma. Las uñas son estructuras queratinizadas en la falange distal de cada dedo. Estas son placas de queratina que yacen sobre un lecho unguial y están limitadas por los lados por una pared unguial. La cutícula o me cuesta decir esto, eponiquio yace sobre la lánula, que es la zona opaca con forma de semiluna que se encuentra en la placa unguial, que es eso que una cosa clarita que uno se ve hacia la base de la uña. Y el hiponiquio se localiza bajo el borde libre de la placa unguial, que podemos ver acá. Y eso es todo. Es un poco fome la uña. Y bueno, a modo general, la circulación de la piel, tenemos que no olvidar que la piel es un órgano muy vascularizado, que se lleva aproximadamente el 20% del volumen total de la sangre, y vamos a tener que estar constituido por vasos arteriales, que se disponen como pequeñas redes formando los plexos arteriales, donde se pueden distinguir dos tipos de ellos, que van a variar según su localización. Vamos a tener los plexos subpapilares, que están situados entre la dermis papilar y la dermis reticular. Desde estos vasos van a partir ramificaciones que van a nutrir la epidermis, que no tenemos que recordar que la epidermis es avascular. Y el otro tipo de plexos es el plexo subdérmico, donde son aquellos que están localizados por debajo de la capa dérmica y que se extienden de forma paralela por toda la superficie cutánea, que es lo que pueden ver acá. Vamos a encontrar vasos venosos que se sitúan siempre de forma paralela a los arteriales, constituyendo un plexo venoso subpapilar. Y tenemos finalmente los vasos linfáticos, que son capilares linfáticos, o sea, donde los capilares linfáticos comienzan en la papila dérmica y se unen en una extensa red por debajo de la unión dermoepidérmica, emitiendo ramas que se distribuyen por toda la superficie cutánea.